El mecanismo de Antikythera es un dispositivo de cálculo astronómico. Si el mecanismo presenta tecnología de 1800 años en el futuro, ¿cómo reconciliar eso? Human beings were working on creating this geared and cogged machinery that reflected the patterns in the is that a sky. recreation of it? That's a recreation. Wow. Yeah. Durante más de un siglo, el mecanismo de Antikythera ha sido considerado un objeto imposible. Una máquina encontrada en un naufragio antiguo que parece demasiado avanzada para su época. El mecanismo de Antikythera llevado a la antigua Creta desde el futuro por los antiguos griegos hizo este dispositivo. Algunos dirían que no. Recientemente, ese misterio se ha profundizado. Científicos ahora argumentan que el dispositivo ni siquiera debería funcionar. Después de que pudieron terminar sus miles de escaneos de las 82 piezas, surgió algo realmente asombroso. Sin embargo, cuando los ingenieros del MIT lo reconstruyeron, la máquina funcionó exactamente como fue diseñada. La tomografía de rayos X mostró claramente el cambio de engranaje. Además, una lectura completa de prácticamente todas las inscripciones sobrevivientes en el dispositivo, tanto internas como externas. ¿Por qué los científicos dicen que el mecanismo de Antikythera no debería funcionar? El mecanismo de Antikythera es un dispositivo compacto de bronce recuperado de un naufragio antiguo. A primera vista parece poco notable. Un conjunto de fragmentos de metal corroídos, fusionados por el tiempo y el agua salada. Pero las exploraciones revelaron algo inesperado en el interior. Un sistema denso de engranajes entrelazados, dispuestos con una estructura deliberada y un propósito mecánico. Para los ingenieros, ese descubrimiento inmediatamente suscitó preocupación. El pensamiento mecánico moderno está moldeado por la experiencia. Las máquinas complejas usualmente requieren herramientas precisas, materiales consistentes y condiciones de fabricación controladas. Cuando los ingenieros comenzaron a examinar la estructura interna del mecanismo de Antikythera, vieron un sistema que parecía violar esas expectativas. Decenas de partes móviles fueron empaquetadas en un espacio reducido, todas fabricadas en un periodo mucho antes de que existieran herramientas modernas de mecanizado o medición. Desde una perspectiva de ingeniería, la complejidad multiplica el riesgo. Cada parte móvil debe interactuar suavemente con la siguiente. Si un componente está ligeramente desviado, el problema no permanece aislado. Se propaga a través del sistema. Según informes de ingenieros mecánicos, esto es especialmente cierto en los mecanismos accionados por engranajes donde la fuerza se transmite continuamente de un diente a otro. La tolerancia rápidamente se convirtió en una preocupación central. La tolerancia se refiere a cuán estrechamente deben encajar las partes para moverse libremente sin atascarse. En mecanismos simples se pueden perdonar pequeños espacios o una separación desigual. En una red de engranajes estrechamente empaquetada, no pueden. Cada engranaje debe encontrarse con el siguiente en un ángulo y distancia precisos. Cuando la alineación se desvía incluso ligeramente, la resistencia aumenta con cada giro. La elección del material añadió a la duda. El bronce era el principal metal disponible para los artesanos antiguos. Aunque el bronce es fuerte, también es más blando que el acero. Según algunos ingenieros, el movimiento repetido hace que los dientes de engranaje de bronce se desgasten con el tiempo. Incluso cambios menores en la forma pueden alterar cómo la fuerza viaja a través de un sistema mecánico compacto. Los métodos de fabricación plantearon más preguntas. Los engranajes antiguos fueron cortados a mano. Según los estándares modernos, esto introduce una variación inevitable. Los dientes no son perfectamente uniformes. Los ejes no son perfectamente rectos. Algunos investigadores sostienen que tales imperfecciones pueden ser toleradas en dispositivos simples. Otros señalan que cuando muchos engranajes interactúan, estas pequeñas variaciones comienzan a acumularse en lugar de cancelarse. Desde un punto de vista ingenieril, aquí es donde el escepticismo se intensifica. Las fuerzas desiguales no se equilibran automáticamente, se acumulan. El estrés se propaga por el mecanismo. Girar se vuelve menos suave. Según los estudios de modelado, los sistemas como este tienden a volverse menos estables con el tiempo, no más. Debido a esto, muchos científicos llegaron a una conclusión cautelosa. Una máquina con este nivel de complejidad mecánica debería tener dificultades para operar de manera confiable si fuera construida con materiales y herramientas antiguas. No porque a los ingenieros antiguos les faltara inteligencia, sino porque las exigencias físicas parecían extremas. Y sin embargo, este escepticismo depende de un desconocido crítico. Antes de juzgar si tal máquina podría soportar un uso a largo plazo, primero hay que responder una pregunta. ¿Para qué se construyó realmente el mecanismo de Antikythera? ¿Para qué se construyó realmente el mecanismo de Antikythera? El mecanismo de Antikythera no fue diseñado para hacer estimaciones aproximadas o gestos simbólicos.
Fue construido para producir predicciones específicas relacionadas con movimientos reales en el cielo, y esas predicciones dependían de que la máquina funcionara correctamente durante largos periodos de tiempo. En la parte frontal del dispositivo había punteros giratorios conectados a un gran dial circular. A medida que el usuario giraba una manivela, estos indicadores se movían a través del año solar y por el zodiaco. Esto permitía al usuario rastrear el paso del tiempo en relación con la posición del Sol. Según los informes de los investigadores que estudiaron las inscripciones, las etiquetas en este dial coincidían con los nombres griegos conocidos de los signos del zodiaco. Esto sugiere fuertemente que el dispositivo estaba destinado a ser utilizado regularmente, no guardado. Dentro del mecanismo comienza la verdadera complejidad. El movimiento del dial frontal era impulsado por una red de engranajes de bronce entrelazados. Estos engranajes no estaban dispuestos al azar. Cada proporción coincidía con un ciclo astronómico conocido. Un conjunto de engranajes controlaba las fases de la Luna. Al girar la manivela, una pequeña esfera o puntero mostraba si la Luna estaría llena, nueva o en algún punto intermedio. Según algunos investigadores, esto por sí solo habría requerido cálculos cuidadosos y un espaciamiento preciso de los engranajes. Más sorprendentemente, el mecanismo no trataba a la Luna como si se moviera a una velocidad constante. Los astrónomos antiguos sabían que la Luna se acelera y desacelera al viajar alrededor de la Tierra. Para tener esto en cuenta, el mecanismo utilizaba un sistema de corrección mecánica integrado directamente en los engranajes. Según los estudios publicados, esta corrección permitió que el dispositivo imitara el movimiento desigual de la Luna usando nada más que partes de bronce. Esta característica se describe a menudo como uno de los elementos más avanzados de toda la máquina. En la parte trasera del mecanismo había 2 diales en espiral. Estos diales no eran decorativos. Uno de ellos seguía el ciclo metónico, un periodo de 19 años que alinea los meses lunares con los años solares. Este ciclo era esencial para predecir cuándo los meses lunares se repetirían en las mismas fechas. El segundo dial en espiral seguía ciclos de eclipses más largos. Al girar la manivela hacia adelante, el usuario podía ver cuándo se esperaban eclipses solares o lunares, a veces con muchos años de anticipación. Según algunas interpretaciones, pequeños símbolos junto a ciertos meses advertían sobre eventos de eclipses. Estas marcas no eran vagas, identificaban el tipo de eclipse y su momento esperado. Esto sugiere que el dispositivo estaba destinado a ser consultado para la planificación, enseñanza o uso oficial. También había una esfera más pequeña conectada al ciclo de los Juegos Olímpicos. Cada 4 años, este puntero completaba una rotación completa. Esta característica vinculó la máquina directamente con la vida pública. Conectaba el tiempo celestial con eventos sociales importantes para el mundo antiguo. En conjunto, estas funciones dejan algo en claro. Esto no era un objeto diseñado para impresionar a simple vista. Era un dispositivo predictivo funcional destinado a ser girado, leído y utilizado con el tiempo. Una máquina que realiza todas estas tareas no puede ser simbólica u ocasional. Exige precisión sostenida y uso repetido. Y una vez que esa realidad fue entendida completamente, algunos científicos comenzaron a hacer una pregunta más aguda. No cuán impresionante era el diseño, sino si tal máquina podría seguir funcionando realmente. El estudio moderno que afirmó un fracaso total. En abril de 2025, un artículo científico añadió una nueva capa al debate sobre el mecanismo de Anticitera. 2 físicos publicaron un estudio argumentando que el dispositivo no podía funcionar durante largos periodos en condiciones realistas. Su afirmación fue específica. El mecanismo no perdería precisión lentamente. Según su análisis, fallaría por completo. Después de unos meses de uso, debería atascarse y detenerse. Los investigadores no intentaron hacer funcionar el artefacto real, que es demasiado frágil y corroído para operar. En cambio, trabajaron a partir de escaneos modernos de los fragmentos sobrevivientes. Durante muchos años, la imagen avanzada había documentado el tamaño de los engranajes, la forma de los dientes y cómo las partes se encajaban en su estado actual. Estas mediciones forman la base del estudio. Usando esta información, los físicos crearon una simulación por computadora del mecanismo. El modelo fue construido para reflejar la máquina tal como aparece hoy. Los investigadores incluyeron las irregularidades visibles en los fragmentos, como dientes de engranaje desiguales y pequeños desajustes. Según el estudio, estas características fueron tratadas como resultados normales de la fabricación antigua en lugar de daños ocurridos posteriormente. Al principio de la simulación, el sistema funcionó como se esperaba. Los engranajes giraron, los punteros se movieron, se produjeron los ciclos correctos. Con el tiempo, sin embargo,
El modelo comenzó a mostrar problemas. La resistencia aumentó. El alineamiento se desvió. Después de unos 120 días de uso simulado, el sistema alcanzó un punto de fallo. El movimiento se restringió y luego se detuvo. El fallo fue total. El mecanismo ya no podía funcionar. Según el documento, este resultado era inevitable. No fue causado por mal uso, negligencia o mal mantenimiento. Incluso bajo condiciones cuidadosas, los investigadores argumentaron que el diseño en sí no podría soportar una operación prolongada. Si la simulación era precisa, el mecanismo de Antikythera nunca fue capaz de un uso a largo plazo. La respuesta fue inmediata. Historiadores e ingenieros cuestionaron qué significaba esto para el dispositivo. Durante décadas, el mecanismo había sido considerado como evidencia de la ingeniería avanzada de la antigüedad. Este estudio desafió esa perspectiva. Si la máquina no podía funcionar de manera confiable, su propósito debía ser reconsiderado. Algunos sugirieron que podría haber sido pensado más como una demostración que como una herramienta práctica. Todas estas conclusiones, sin embargo, se basaron en una suposición, que las mediciones tomadas de un naufragio de 2000 años representan con precisión cómo se construyó originalmente la máquina. Esa suposición pronto se convirtió en el foco del debate. El problema oculto de estudiar un naufragio de 2000 años. En esta etapa de la investigación, el enfoque cambió drásticamente. Las réplicas físicas del mecanismo de Antikythera ya habían demostrado que el diseño podía funcionar de manera fluida y confiable. Sin embargo, las simulaciones basadas en los fragmentos originales continuaron prediciendo fallos. Con esos dos resultados en conflicto directo, los investigadores comenzaron a alejarse de los modelos y réplicas y a centrarse nuevamente en el objeto en sí. El mecanismo de Antikythera que estudiamos hoy no es una máquina funcional. Es un naufragio. Pasó siglos en el fondo del mar expuesto a condiciones que ningún dispositivo de precisión debía soportar. Según informes de arqueólogos marinos, este solo hecho complica cada conclusión extraída de sus restos. El agua salada es especialmente destructiva para el bronce. Durante largos periodos, no solo corroe la superficie, penetra el metal a un nivel microscópico. Según algunos científicos de materiales, este proceso cambia lentamente la estructura interna del bronce, debilitándolo de manera desigual. Lo que parece sólido desde el exterior puede que ya no mantenga su forma original por dentro. Los dientes de los engranajes son especialmente vulnerables. Según los informes, la corrosión no los desgasta de manera uniforme. Algunos dientes pierden material más rápido que otros. Los bordes se suavizan, las esquinas se redondean. Durante siglos, esta distorsión puede cambiar los ángulos y el espacio de maneras que son imposibles de revertir. Un diente que antes encajaba perfectamente con su pareja, ahora puede parecer desalineado, incluso si no se hizo originalmente de esa manera. Los ejes enfrentan problemas similares. Según algunos investigadores, la exposición prolongada al agua de mar puede causar que los ejes se desplacen dentro de sus alojamientos. A medida que la corrosión consume los puntos de contacto, se forman pequeños espacios. Con el tiempo, estos espacios permiten un movimiento que nunca fue parte del diseño original. Lo que hoy parece un mal alineamiento puede ser el resultado de una decadencia a largo plazo, en lugar de una construcción descuidada. El daño no se detiene allí. Según informes arqueológicos, los depósitos minerales a menudo se forman dentro de artefactos sumergidos. Estos depósitos pueden crecer entre partes móviles, separándolas o bloqueándolas en su lugar. En otras áreas, se desarrollan fracturas a medida que la corrosión se expande y se contrae con los cambios de temperatura y presión. Cada uno de estos procesos altera el espaciamiento de maneras sutiles, pero importantes. Las exploraciones modernas capturan todo este daño con gran detalle. La imagen de alta resolución muestra el mecanismo tal como existe ahora, no como era antes. Según algunos científicos, esto crea un riesgo grave. Las mediciones tomadas de los escaneos pueden reflejar siglos de corrosión, en lugar de la artesanía original. Cuando esas mediciones se introducen en simulaciones, los resultados pueden describir cómo se comporta un objeto dañado, no cómo se diseñó para operar una máquina en funcionamiento. Algunos investigadores han planteado abiertamente esta preocupación. Según informes no verificados y discusiones académicas, existe una creciente inquietud de que en las simulaciones se esté modelando el deterioro en lugar del diseño. Un diente de engranaje medido hoy puede ser más pequeño o estar deformado en comparación con su forma original. Un eje que parece suelto puede haber encajado firmemente en algún momento. Si estas medidas alteradas se tratan como características originales, los modelos resultantes pueden ser fundamentalmente engañosos. Esta posibilidad inquieta a muchos involucrados en el debate. Si la evidencia física en sí ha sido distorsionada por el tiempo, entonces las conclusiones derivadas de ella se vuelven inestables.
Según algunos observadores, esto podría explicar por qué las simulaciones predicen el fracaso, mientras que las reconstrucciones tienen éxito. Los dos enfoques pueden no estar estudiando en absoluto la misma máquina. Nada de esto prueba que las simulaciones sean incorrectas. No significa que los artesanos antiguos hayan logrado una precisión perfecta, pero plantea una duda crítica. El objeto recuperado del mar puede ya no representar con precisión la máquina que se construyó. Lo que estamos midiendo podría ser la consecuencia de la destrucción, no la intención del diseño. Una vez considerada esta posibilidad, surge una nueva explicación que finalmente resuelve la paradoja. ¿Por qué la réplica del MIT funcionó cuando el original parece imposible? La contradicción finalmente comenzó a tener sentido cuando la atención se centró en cómo se abordó una reconstrucción. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los ingenieros dejaron de preguntarse por qué el mecanismo de Antikythera parecía fallar en papel y comenzaron a hacer una pregunta diferente. ¿Y si el problema no fuera el diseño, sino el objeto que se estaba estudiando? Desde el principio, el equipo del MIT tomó una decisión deliberada. No tratarían el mecanismo de Antikythera como una reliquia congelada para ser copiada exactamente como se ve hoy. Según los informes de los involucrados, lo trataron como una máquina que alguna vez funcionó. No intentaban copiar la corrosión y la distorsión. Estaban intentando reconstruir la máquina tal y como se habría visto y movido cuando fue hecha por primera vez. Los fragmentos recuperados del mar están gravemente dañados. Los engranajes están doblados. Los dientes están desgastados. Los ejes ya no son rectos. Durante siglos, la presión, el agua salada y el crecimiento de minerales remodelaron el metal. Según algunos ingenieros, copiar esas formas exactamente sería como reconstruir un coche aplastado y preguntarse por qué no funciona correctamente. El daño cuenta una historia, pero no es la historia original. Así que los ingenieros del MIT hicieron algo diferente. Reconstruyeron la geometría que la máquina debía tener antes de hundirse. Los dientes del engranaje se dieron formas limpias y uniformes. Los ejes se colocaron rectos y centrados, de la misma manera que lo habrían estado cuando se instalaron por primera vez. El espacio entre las partes se estableció para un movimiento suave, no para una corrosión bloqueada. Cada elección fue guiada por cómo necesitaba funcionar el mecanismo, no por cómo sobrevivió. Al principio, hubo incertidumbre. Según algunos informes, incluso los ingenieros no estaban seguros de lo que sucedería una vez que la máquina estuviera ensamblada. Las simulaciones decían que debería tener dificultades. Las matemáticas sugerían que la resistencia debería aumentar. Sin embargo, cuando se completó la réplica y se giró la manivela, sucedió algo inesperado. La máquina se movió fácilmente. Los engranajes no rechinaron ni dudaron. La moción pasó limpiamente de una sección a la siguiente. Los diales avanzaron suavemente. Según los observadores, hubo un momento de silencio en la sala cuando el equipo se dio cuenta de lo que estaban viendo. Esto no era un sistema frágil que apenas se mantenía unido. Era una máquina estable haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. A medida que continuaban las pruebas, creció la confianza. La réplica siguió funcionando. No mostró la resistencia progresiva predicha por modelos basados en mediciones dañadas. Según los informes, los ingenieros comenzaron a comprender qué había salido mal en conclusiones anteriores. El problema no era la ingeniería antigua, sino la interpretación moderna. Esto llevó a una comprensión más profunda. Los artesanos antiguos eran capaces de más precisión de lo que muchos habían asumido. El trabajo en bronce no era descuidado o aproximado. Según historiadores y expertos en materiales, los hábiles trabajadores del metal podían lograr ajustes precisos a través de la experiencia, el modelado cuidadoso y el ajuste repetido. No necesitaban herramientas digitales para reconocer cuando las piezas se movían correctamente. Otra percepción crítica siguió. El daño magnifica el error. Una pequeña cantidad de desgaste puede parecer un defecto mayor cuando se escanea siglos después. Un diente de engranaje que pierde una cantidad diminuta de material puede parecer desalineado. Un eje que se desplaza tras una larga exposición al agua de mar puede parecer mal ajustado. Según algunos investigadores, cuando estas medidas distorsionadas se tratan como especificaciones originales, el fallo se vuelve casi inevitable. La reconstrucción del MIT evitó ese error. No preguntó cómo se comporta el naufragio hoy. Preguntó cómo se suponía que debía comportarse la máquina cuando era nueva. Una vez que se hizo esa distinción, la paradoja comenzó a disolverse. El diseño en sí era sólido. Según los ingenieros involucrados, esto explica por qué la réplica podía operar por largos periodos sin atascarse. La geometría apoya un movimiento suave cuando las piezas están formadas y alineadas correctamente. La falla predicha por las simulaciones no proviene de la idea del mecanismo.
Proviene de modelar una máquina que ya ha sido destruida por el tiempo. Esto cambia el significado de todo el debate. El mecanismo de Antikythera no falló porque a los ingenieros antiguos les faltara habilidad. Parece fallar porque hemos estado estudiando un sobreviviente roto en lugar de la invención original. El naufragio no es la máquina. Es lo que queda después de siglos de daños que borraron su precisión. Según algunos observadores, esta realización fue tanto emocionante como inquietante. Significaba que la ciencia moderna no había descubierto un defecto en el conocimiento antiguo. Había descubierto un defecto en cómo se leía la evidencia. Cuando el mecanismo se reconstruye como una máquina en lugar de tratarse como una ruina, funciona. Resolver esta paradoja no cierra la historia. Abre una mucho más grande sobre qué más puede estar faltando. Lo que esto revela sobre la ingeniería antigua perdida. Una vez que la paradoja se resuelve, el enfoque cambia a una pregunta más grande. Si el mecanismo de Antikythera pudo funcionar como se diseñó, entonces no pudo haber sido creado al azar o en aislamiento. Máquinas de esta complejidad no aparecen de repente. Requieren planificación, intentos repetidos y habilidades refinadas a lo largo del tiempo. Esto sugiere fuertemente que el mecanismo de Antikythera era parte de una tradición más larga de conocimiento mecánico. Según los historiadores, esto hace que una conclusión sea difícil de evitar. Es probable que el mecanismo de Antikythera no fuera la primera máquina de su tipo. Para construir un dispositivo que pudiera rastrear ciclos astronómicos con engranajes, los artesanos antiguos habrían necesitado versiones anteriores, modelos más simples y técnicas compartidas. El conocimiento como este suele desarrollarse paso a paso, no se inventa completamente formado. Ha habido momentos que parecen apoyar esta idea. Según informes, un investigador una vez anunció el descubrimiento de un extraño objeto antiguo que parecía mecánico y complejo. Durante un breve periodo, algunos esperaban que pudiera estar relacionado con la tradición de Antikythera. Sin embargo, cuando los expertos lo examinaron más de cerca, resultó ser un tipo de dispositivo diferente construido para otro propósito y que funcionaba con principios distintos. La emoción se desvaneció, pero la pregunta permaneció. Si un objeto así causó confusión, ¿cuántos otros podrían existir que aún no hemos reconocido o comprendido adecuadamente? También hay una razón clara de por qué la evidencia de máquinas similares es rara. El bronce era extremadamente valioso en el mundo antiguo. Cuando los dispositivos se rompían o quedaban obsoletos, no se descartaban. Según investigaciones arqueológicas, los objetos de metal se desmantelaban y fundían rutinariamente. El material se reutilizaba para fabricar herramientas, armas o nuevos equipos. Como resultado, las máquinas complejas a menudo desaparecían por completo una vez que dejaban de ser útiles. El conocimiento escrito era igual de frágil. Las instrucciones técnicas se registraban en materiales que no perduraban. El papiro se descomponía. El pergamino fue raspado y reutilizado. Según los estudiosos, los textos técnicos a menudo se borraban para dar lugar a escritos religiosos o administrativos. Cuando eso ocurría, el conocimiento que contenían desaparecía junto con ellos. Por eso, la supervivencia no fue intencional, fue accidental. El mecanismo de Antikythera sobrevivió solo porque estaba a bordo de un barco que se hundió y permaneció bajo el agua durante siglos. Estaba protegido por el aislamiento, no por la importancia. Según algunos investigadores, esto crea un problema serio. Las máquinas más útiles son a menudo las menos propensas a sobrevivir porque son reparadas, reutilizadas y, eventualmente, recicladas hasta que no queda nada. Esto cambia cómo debe juzgarse el pasado. Lo que sabemos sobre la ingeniería antigua depende mucho del azar. Los objetos que sobreviven no siempre son los más avanzados o los más comunes. Simplemente son los que escapan a la destrucción. La supervivencia no significa singularidad. Significa circunstancia. Esto lleva a una conclusión incómoda. Algunos de los límites que consideramos modernos pueden no reflejar una falta de inteligencia o creatividad en la antigüedad. Pueden reflejar la falta de evidencia. Según algunos historiadores, el registro histórico no es un recuento completo de lo que la gente sabía antes. Es un registro de lo que sobrevivió a incendios, reciclaje, deterioro y negligencia. A la luz de esto, el mecanismo de Antikythera no es solo un dispositivo asombroso, es una advertencia. Advierte que el conocimiento se puede construir, dominar y luego borrar. Advierte que tradiciones enteras pueden desaparecer sin ser refutadas. Y advierte que lo que llamamos imposible hoy en día puede ser simplemente algo que no hemos vuelto a encontrar. Si disfrutaste viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal.